Bienvenidos a todos a la cuarta fecha de la Semana del Cerebro 2021, organizado por Chapter Perú, de la Society of Science. Les queremos agradecer el hecho de que estén ahorita conectados en esta ponencia virtual y es la primera del día de hoy. Van a haber 3 ponencias más. Y bueno, hoy día tenemos el gusto de contar con Jesús Villanueva. Él es magíster en Psicología Educativa, licenciado con mención en Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales. Es doctorado, ha hecho estudios de doctorado en Psicología Educativa, está haciéndolo, y es egresado en Psicología, ¿no? Y tiene estudios también en Derecho, que también está llevándolos actualmente. Y bueno, ella nos contará un poquito más acerca de toda su trayectoria y bueno, Jesús, te agradecemos el hecho de que, que nos brindes este tiempo. Sabemos que estos momentos son bastante complicados para todos, pero es bueno siempre contar con personas que estén dispuestas a compartir con nosotros algo sobre sus temas. Te dejo el auditorio para que puedas comenzar y pues éxitos. Ok, muchas gracias, Laurita. En principio, agradecerle a Dios, que es una persona creyente, que nos permite estar reunidos el día de hoy. A ustedes por la invitación a Charter Perú, en tu persona, en la doctora Milagros también, y a todas las personas que se han dado cita el día de hoy para tratar de compartir, que más que todo es compartir algún conocimiento, experiencia o situaciones que hemos ido vivenciando pues a través de los diversos dinámicas de estudio, formación académica y también situaciones personales, ¿no? Que uno va en su trayectoria de vida acumulando y que de una u otra manera nos permiten tener una visión holística e integral de cómo se dan ciertos temas, ¿no? En realidad, agradecerles porque justo estaba realizando un artículo y con la doctora Milagro le había comentado en una ocasión relacionado a este tema, ¿no? Sobre todo el impacto de la violencia que se puede generar en las relaciones de pareja. Es muy importante, obviamente aquí no tratamos de ser dogmáticos ni cerrados, porque la base del conocimiento científico, una de sus características es la que nos da la apertura a ser abierta, ¿no? Y nos da la posibilidad también de compartir de una forma coherente, apropiada, eh, la información a fin de que sea entendible, porque una finalidad de la ciencia también, de lo poco que he podido aprender en esta práctica, es que sea comunicable, que pueda llegar a todas las personas, y la esencia de ello es que esta información y conocimiento impartido se pueda aplicar, porque esa también es la idea. Bien, tuve la oportunidad, como decía bien Laura, de tener algunos estudios en filosofía, psicología y ciencias sociales, que es la formación docente que tengo, también de concluir los estudios en psicología, por ahí terminé un doctorado en psicología educativa, perdón, en una maestría en psicología educativa, ando con el doctorado en psicología, algunos estudios en derecho, como referías, tuve la oportunidad de llevar alguna especialización en violencia de género, ¿no? Eh, Justo había llevado este curso con la doctora Elvia Barrio, ¿no? Paradójicamente, actualmente es la presidenta del Poder Judicial, ¿no? Y a la vez de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Valga el saludo a todas las mujeres que no solo un día especial como es el 9 de marzo, sino todos los días, o el 8 de marzo creo, ¿no? Todos los días de la vida se debe celebrar, ¿no? Ese día tan especial para ellas y para todas las personas, buscando sobre todo un desarrollo de equidad, ¿ok? Muy bien. Vamos a empezar, con el permiso de cada uno de ustedes, el desarrollo de esta temática, ¿no? Que es la violencia en relación al cerebro y el comportamiento. En principio, hay una conceptualización que debemos aclarar en referencia a la agresión y en referencia a la violencia, ¿no? La agresión hay que recordar que es una conducta natural, normal, fisiológica, y esta conducta pues ha permitido la supervivencia de todos los individuos, ¿no? Especialmente de nuestra especie. A diferencia de la violencia, que la violencia puede definirse como la aplicación de las diversas formas de agresión, pero
que en este caso ha perdido su valor adaptativo. ¿Y por qué ha perdido el valor adaptativo? Porque se ha dado una disfunción o se da una disfunción de lo relacionado a lo que es el mecanismo del cerebro, la funcionabilidad neuronal o los mecanismos neuronales con relación a la expresión y el control de la conducta agresiva. ¿Por qué? Porque ahora se orienta, especialmente en la violencia, se orienta a causar daño, a lesionar, a destruir y en un caso extremo, pues a originar el asesinato, el ocasionar la muerte de la víctima. Entonces, con esa pequeña diferenciación entre y recordar un poquito de agresión y violencia, podemos continuar, ¿no? En tal sentido, decimos que todos somos agresivos, sino que gracias a ciertas estructuras neurológicas las podemos controlar y regular. Bien, vamos a ver ahora detalles puntuales, como por ejemplo lo que les mencionaba hace instantes, la violencia está siempre presente en la historia del ser humano, siempre ha estado con nosotros. El tema es qué hacemos nosotros para controlarla, regularla. Y se han tejido una serie, pues, de doctrinas de corte religioso, filosófico, jurídico, ético, moral, para tratar de controlar, regular y sobre todo prevenir la conducta violenta. Uno de los datos importantes que podría haber tomado nota en estos días era que una de las principales causas de muerte en el mundo, en un promedio de edad de 15 a 44 años, como lo pueden ver, es producto de las acciones violentas. Ahora, hay que recordar que la violencia no solo implica, como dice claramente aquí, el uso intencional de la fuerza física, sino también aquí se da una relación de poder. Y en esa relación de poder, obviamente encontramos a un sujeto que es el victimario y la otra persona que es la víctima, teniendo en cuenta también el escenario. Pero ¿por qué se da esta relación asimétrica? ¿No? Porque hay varios factores que están inmersos, factores de corte biológico, factores de corte social y también psicológico. Porque hay que tener en cuenta un detalle muy claro cuando hablamos de violencia. La política de salud pública, el enfoque que maneja hoy en día, incluye a todo un equipo de carácter interdisciplinario. No solo el tema de la violencia debe ser abordada por profesionales de la salud mental, sino en realidad por todas las personas que de una u otra manera somos conscientes y responsables de la salud pública. ¿Ok? Ese es por un lado. Teniendo como base, por ejemplo, a la Organización de las Naciones Unidas, ellos plantean un modelo ecológico para poder entender cómo se da la violencia en las personas, la cual va a implicar qué cosa, un nivel a nivel de tipo, como lo vamos a ver aquí, de tipo netamente individual, otro nivel que es relacional, el nivel comunitario y a nivel social. A nivel individual, ¿qué implica? Todas las experiencias que nosotros hemos ido adquiriendo durante nuestra vida. Tal vez hemos sido objeto de violencia en nuestros hogares y aquí me detengo a detallarles la forma de violencia más extrema y a la vez que es poco visible o no se la visibiliza es la violencia que se da a nivel familiar o intrafamiliar, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se la justifica de diversas maneras y la cual se impide la visibilización de la misma y por lo tanto merma, limita el normal desarrollo a nivel personal, familiar, social de la persona que lo padece. Bien, entonces teniendo en cuenta estos detalles, podemos también continuar aquí con la definición que nos da la OMS, ¿no? Definitivamente la OMS dice qué cosa es la violencia. La violencia se entiende como el uso intencional de la fuerza o del poder físico de hecho, es decir, cuando se ejecuta la acción o como amenaza. Es aquella situación que no se ha dado, pero que se puede dar, lo cual genera miedo, porque la amenaza tiene un objetivo, generar miedo. Por ejemplo, a un niño cuando se le dice, si tú no traes buenos calificativos, yo te voy a dar un par de correazos. Usted no ha ejecutado el acto, pero está cumpliendo una amenaza. Todavía no se ha ejecutado la acción. Igual en la pareja, ¿no? ¿Por qué utiliza ropa corta? ¿No? En el tema cuando hay las relaciones de pareja, que puede ser la misma familia. Es complicado entender eso. Y depende mucho la valoración que nosotros le demos a la persona.
Ya leeremos un poquito esto más adelante. Entonces, este poder físico, de hecho, o contra, que también puede ser denominado como amenaza, se dirige contra el propio sujeto, contra otra persona, contra un grupo de personas y en casos extremos contra una comunidad, porque hay diversos tipos de violencia, pues. ¿Qué genera esto en la persona que padece el acto de la violencia? Es decir, la víctima puede generarles traumas, ¿no? Lesiones a nivel o daños físicos, orgánicos, daños psicológicos, mermas autoestima, autoconcepto, eh, su nivel de superación, su desarrollo de sí mismo, problemas también ligados a lo que es el desarrollo. Recuerde que buscamos nosotros el desarrollo integral de la persona. Hablamos hoy en día mucho del bienestar socioemocional, ¿no? Es más, tomaría aquí la política de Estado, ¿no? Uno de los propósitos del Plan Educativo Nacional de aquí al año 2036. Dentro de esos 4 propósitos, uno de ellos está orientado a solventar, consolidar y equipar todo lo relacionado a lo que es el bienestar socioemocional, que es muy importante, ¿no? Ya se implementó en una política educativa para ver la importancia del estado emocional. Y en el caso extremo, pues, ¿qué puede originarse en la víctima? La muerte, ¿no? Vamos a continuar. Hay tipos de violencia, esto es referencial. Por ejemplo, cuando nosotros, esto también es una clasificación que nos deja la Organización Mundial de la Salud, la violencia autoinfligida, que puede darse de dos tipos, ¿no? Cuando el sujeto realiza un comportamiento suicida, ojo, el comportamiento suicida incluye pensamientos suicidas, que no necesariamente implica que el sujeto diga, me voy a matar, ¿no? Porque hay otras formas, por ejemplo, que no pueden ser directas aparentemente, pero que sí cuando es reiterativo. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué pasaría si yo desaparezco? No tengo ganas de vivir, no sé qué hago en este mundo. Entonces, cuando esos pensamientos son repetitivos, obviamente están ligados a pensamientos suicidas. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Para poder identificarlos. Hablamos de la conducta suicidas, ya ejecuta la acción, toma tal vez algún fármaco en exceso, diazepanes en exceso, ¿no? La diazepam. Entonces, podría provocarle también la conducta o de pronto el suicidio mismo. Ese es el comportamiento. Y también hablamos de la conducta autoinfligida que implica el autolesionarse. Una autolesión, hay que tener mucho cuidado aquí por lo siguiente, ¿no? Porque las autolesiones obviamente pueden hacerlo a través de automutilaciones, cortes, generalmente tienden a cortarse. A veces se generan laceraciones con la uña, con algún borrador. De pronto hay que tener que identificar la causa de ello, hay que saber observar, ¿no? Cuando hablamos de la violencia interpersonal, aquí se ha trabajado mucho este aspecto, especialmente en el comportamiento familiar o de pareja. Hay que entender que la CEDAW, por ejemplo, que es la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, también se dio la Convención Belém do Pará en Brasil, que trata de erradicar, prevenir y sancionar toda forma de violencia también contra la mujer. Y en el caso de nuestro país, por ejemplo, es muy interesante recordar la ley 30364, que de una u otra manera trata de proteger a la mujer y a los integrantes del grupo familiar, sobre todo a los niños y a los ancianos, ¿no? Que son catalogados como poblaciones vulnerables. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones se justifican estos actos de violencia. Les comento una pequeña experiencia. Justo hace un mes atrás conversaba con una amiga eh, de promedio de edad 25 años, su pareja, un policía, indistintamente pues a la profesión, solo estoy mencionando, narrando, describiendo el caso. Entonces ella me dice que habían entrado en una discusión, ¿no? Es la típica situación cuando alguien no te quiere reconocer que hay una situación de agresión o violencia, empiezan de esa forma, ¿no? Entonces más o menos lo explicaba ella así. Eh, Discutimos fuerte con mi pareja, de pronto yo lo arañé, él me jaloneó, pero no me golpeó. Él no me golpeó para nada, ¿no? Pero miren lo que dice, él me jaloneó y me empujó en la cama, pero él no me agredió, fue yo. En realidad, desde el momento que ya usted puede jalar o usted se deja jalar por alguien, ese es un acto de violencia. Y lamentablemente
los actos de violencia, de acuerdo a los índices que se tienen y a los estudios, ¿no? En una revisión sistemática que he podido realizar, tiende a intensificarse. Entonces, solo empieza con un simple jalón, de pronto te jalan el cabello, de pronto te dan una bofetada y se va intensificando, intensificando. Y lo más triste es que la persona que padece o es víctima de violencia racionaliza mucho esta acción, la justifica. Es que yo lo provoqué y empieza todavía incluso a sentir la sensación, el sentimiento de culpa, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en esta situación de violencia en el contexto de pareja o de familia. Igual los niños justifican, es que yo me comporté mal. Miren, creo que hay un índice del 70-80% de que los niños cuando han sufrido un acto de violencia, ellos lo racionalizan de tal manera que justifican el acto violento de su padre o de su madre. ¿Por qué? Porque dicen que se comportaron mal. Pero eso no significa, ojo, eso no justifica que un adulto en esa relación de poder utilice la práctica del autoritarismo, porque en realidad ese abuso, ¿qué implica? La inferioridad que siente un sujeto, que no encuentra otro mecanismo y otra forma de cómo enfrentar esa situación y hacer que su hijo o aquella persona comprenda que actuó mal. Bien, hablamos de también de una violencia que se da a nivel de la comunidad. ¿Qué incluye aquí? La violencia que se da en la escuela, la violencia que se da en el trabajo, ¿no? E incluso en los centros de salud mental, que pueden ser hospitales, clínicas, postas médicas, hay, aunque parezca mentira, situaciones de práctica de violencia. ¿Por qué? Porque hay una relación de subordinación que es más mal entendida, el principio de autoridad con el autoritarismo. Entonces, no se tiene en cuenta lo que es la equidad. Yo más que hablar de empoderamiento de un sujeto, hablo de la relación de equidad. Bueno, particularmente yo creo que eso es lo principal que debo entender, ¿no? ¿Y cómo se va construyendo esto? Se va construyendo desde que somos pequeños, pues, en el hogar, en la familia. Luego vamos a encontrar la violencia colectiva, ¿no? Esto ya es a nivel estructural, a nivel social, que puede darse la violencia política, el Estado a través de las Fuerzas Armadas que trata de reprimir a las manifestaciones, etcétera, etcétera. Violencia económica, por ejemplo, los salarios. Que si uno, aquí en nuestro país creo que el salario mínimo es 930 soles y si usted saca pluma de todo lo que gastaría para tener una vida, ojo, por lo menos confortable, ni siquiera superflua, solo confortable, que tengamos lo necesario, no nos alcanzaría. Entonces uno se pone a pensar cómo personas con 930 soles pueden mantener una familia de 4 integrantes. Bien. Otro detalle importante que vamos a mencionar aquí está en la naturaleza de cómo se expresan estos actos de violencia. Que puede ser a través de la parte física, pues, ¿no? Donde hay golpes, ¿no? Se utiliza netamente, en este caso, la estructura corporal para generar alguna lesión, algún daño a la estructura física de la persona que es la víctima. En la parte sexual que se busca es la acción, es el acto de coercionar, es el acto de amenazar a una persona con el único objetivo de qué? De tener o de llevar a cabo un acto sexual. Aquí hablamos pues de tocamientos indebidos, casos extremos pues serían las violaciones, ¿no? Tenemos también la violencia verbal, que aquí utilizamos los insultos, palabras oeces, etcétera, etcétera. La violencia psicológica es la menos invisibilizada o la menos que se visibiliza. Un detalle muy importante, y acá me detengo, ¿no? También para reflexionar un poquito. Con el tema de la pandemia, antes de la pandemia y este confinamiento, la violencia psicológica era la que estaba por encima de la violencia sexual y por encima de la violencia física, ¿no? La segunda es la violencia física. Pero con este tema del confinamiento pasó a ser la principal forma de violencia, la violencia física. El tema es que no se denuncia mucho. Entonces hay que tener en cuenta esos detalles. Les había mencionado que la principal forma de violencia es la que sea a nivel intrafamiliar, ¿no? Entonces aquí se merma en esta violencia psicológica o psíquica, lo que se afecta sobre todo, ¿qué cosa es? Obviamente no hay intervención de la fuerza, pero si hay amenaza, hay humillación, hay intimidación a la persona. No lo deja dormir, no lo deja descansar. ¿Qué se afecta?
se afecta su estado de ánimo, se afecta también lo que es el proceso del sueño. Hay trastorno del sueño, producto de la intimidación. Y bien sabemos nosotros que conocemos un poquito del ámbito de la salud mental, al generarse trastorno del sueño también se va a generar trastorno de la conducta alimenticia y por ende también se desencadenan trastornos de ansiedad y se afecta qué cosa, el normal desarrollo y desenvolvimiento de una persona. Imagínense si es un niño, se va a intensificar. Y la violencia económica, pues en la cual se restringe el aspecto económico o financiero, especialmente de la persona de que no trabaja, ¿no? Y esto se ha dado mucho en las mujeres que cumplen el rol de amas de casa, que si uno se pone a reflexionar de forma realista, fría, concreta, nos vamos a dar cuenta que la mujer que cumple el rol de ama de casa, su labor es impagable, ¿no? Estar pendiente de todo lo que ocurre. Entonces, esa es la naturaleza de los actos de la violencia, cómo se puede reflejar. Ahora vamos a relacionar un poquito la violencia con ciertas áreas de nuestro cerebro. Y hablamos de las estructuras límbicas. En principio les comento que nuestro cerebro, pues, todo se va a ver afectado. En nuestro cerebro, cuando se expone a la violencia, lo va a recordar y se va a quedar introyectado en forma inconsciente, que luego se realiza en forma consciente cuando vamos nosotros desarrollándonos y tenemos una relación también de poder, y si no lo hemos sabido superar y equilibrar, vamos a ejecutar el mismo acto violento. Por eso cuando nuestro cerebro se expone a la violencia y los niños también han sido objeto de violencia, es más probable que también desarrollen patrones y conductas violentas. ¿Ok? Entonces, dentro de las estructuras límbicas que nosotros podemos mencionar implicadas es la amígdala. La amígdala se le conoce como el centro del miedo. El hipocampo, muy importante, ¿por qué? Por la función de la memoria espacial y sobre todo la episódica, por eso recordamos eventos. Hay que recordar que nosotros somos seres emocionales, antes que ser seres cognitivos somos seres emocionales, sino que también hay que aprender a regularlo y controlarlo. Y la circunpunción de lo que es el símbolo es aquel que de una u otra manera va a relacionar una experiencia. Es la que le va a dar sentido, es la que le va a interpretar. ¿Ok? Dentro de las estructuras corticales que podemos también mencionar nosotros implicadas, tenemos a la corteza órbitofrontal. Dentro de esto, lo que es la corteza órbitofrontal, una de sus principales funciones, ¿cuál es? Es la personalidad, es la conducta social, está también relacionada a nuestras emociones. Hubo un caso en el siglo XIX, si es que no me equivoco, de Phineas Case, ¿no? Que sufrió una lesión en esta área y cambió totalmente su personalidad de ser un sujeto responsable, tranquilo, se convirtió en alguien agresivo y respetuoso, ¿no? Cambió totalmente la personalidad. Y la corteza prefrontal, que es muy importante sobre todo en las funciones ejecutivas de planificación, la que nos permite obviamente el raciocinio, generar nuestro aprendizaje, la atención, memoria, se relaciona. Y por otro lado, podemos mencionar a unos neuroquímicos pues, que también van a estar implicados. La serotonina, responsable de nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, nuestro estado de bienestar. También podemos hablar de la dopamina relacionada a la motivación, a lo que es el aprendizaje, lo que también es la atención, ¿no? Y también la oxitocina, que es la que nos permite, por ejemplo, el establecimiento de relaciones sanas, el apego, ese vínculo que se genera en un primer momento con el ser más próximo a nosotros, que en este caso es la madre, ¿no? Entonces, miren cómo todas estas estructuras van a estar implicadas cuando no funcionan bien, pueden generar obviamente una conducta violenta. Eso más o menos he tratado de reflejarlo en este pequeño esquemita, ¿no? ¿Por qué realizamos tal o cual comportamiento? Ya les había mencionado que nosotros aprendemos por observación. Es más, uno de los primeros mecanismos de aprendizaje, bien sabemos, es la imitación, ¿no? Entonces, los niños aprenden imitando. Nosotros aprendemos imitando. ¿Qué pasaría? Ojo, el miedo es innato y connatural a todos nosotros. Está presente en todo ser humano el miedo. El tema y el error que a veces se comete es que algunas personas, por desconocimiento, dicen, no tengas miedo, ¿no? O por unos falsos creencias irracionales o patrones conductuales han ido aprendiendo que el miedo es sinónimo de debilidad. Por eso expresan, no tengas miedo, el miedo es de débiles. El miedo, es más, si hablamos de algunos comportamientos machistas ligados a lo del género, las mujeres son más débiles, te dicen, ¿no? Todo eso hay. Pero en realidad el miedo
viene con nosotros, es una emoción. Lo que debería decirse correctamente es cómo debemos aprender a afrontar el miedo. Esa es otra cosa, ese es otro punto a trabajar. ¿Cómo nosotros podemos controlar y regular el miedo? Por ejemplo, siempre que enfrentamos una situación nueva, novedosa, experimentamos miedo. Usted mira, oye Jesús, ahorita que tú estás por primera vez dando aquí una ponencia en Chat de Perú, ¿también has sentido miedo? Claro que sí, porque es natural, sino que nosotros hemos aprendido a controlarlo, regularlo, por la experiencia, el conocimiento, ¿no? Y eso nos ocurre a todos. Recuerden la primera experiencia que tuvieron cuando adquirieron un trabajo, cuando dieron un examen, etcétera, etcétera. Sino que nosotros aprendemos a regularlo. Entonces, tanto la persona que es víctima como victimario experimentan, pues, una modificación de la amígdala. La amígdala está regulada a las emociones y ese es el centro del miedo. Entonces, supongamos que un niño se ha comportado mal en casa, ¿ok? Y el padre ya está ofuscado, su serotonina se ha disminuido, por lo tanto está con la ira, la agresión, ¿no? Su dopamina, está volando. Imagínense si su testosterona está elevada, peor todavía, porque la testosterona es un predictor de la agresividad. Por eso es que el hombre tiende a ser más agresivo que las mujeres. Y recuerda que también cuando él traía bajos calificativos o fastidiaba mucho en casa, su padre lo golpeaba. Entonces, miren, funciona el hipocampo, la memoria, interpreta mal y también, ¿qué hace? Golpea al hijo. Y se da pues esa mala interpretación, la cual conlleva una conducta violenta. ¿Y por qué se da esto? Porque la emoción es más alta, más elevada y ha disminuido, ¿qué cosa? Lo racional. ¿Qué disminuyó? Tu corteza prefrontal. Y eso es producto de qué? De un aprendizaje que nosotros hemos ido obteniendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué se va a afectar? Nuestro comportamiento. Y así es que lamentablemente vamos aprendiendo y tratamos a veces de solucionar problemas porque la violencia es un mecanismo de cómo solucionar problemas, pero de forma negativa. Porque hay mecanismos de cómo solucionar problemas que pueden ser la negociación, la conciliación, ¿no es cierto? Pero la violencia es una forma de solucionar conflictos, sí, pero de forma negativa, porque está orientada a la destrucción. Ahora, uno de los detalles muy importantes que hay que tener, que los niños entre los 4 o 5 años es importante ir incorporándole valores. Por ahí hay otro error que se dice, ¿no? En la sociedad peruana no hay valores, hemos perdido los valores. Yo considero que no es que hayamos perdido los valores son entes ideales, ahí están. ¿Quién lo practica? Lo practica el ser humano. Por lo tanto, tal vez hemos entrado en una crisis de valores que no es de este momento, es de décadas atrás. Y nadie quiere ser responsable, ¿no? Porque la responsabilidad, ¿qué significa? Asumir la consecuencia de una acción, de un acto. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? No queremos asumir las responsabilidades pues, de nuestras acciones. Y si nos va bien, bueno, sigues, y nos preocupamos un poco de los pequeños, ¿no? Ya les he mencionado que los niños son como esponjitas. Todo van absorbiendo, todo van absorbiendo. Y si nosotros somos malos modelos, malas imágenes, obviamente es lo que van a proyectar más adelante. Había visto también en esta revisión sistemática de algunos artículos acerca de entre los 8 a 12 años, que es muy importante interiorizar con mayor intensidad los valores en los niños. ¿Por qué? Porque aquí se da con mayor intensidad también lo que es la plasticidad neuronal. Entonces, esto permite tejer nuevas conexiones neuronales. Recordemos que nuestro cerebro es social. A mayor interacción social, se relacionan también y se entrelazan nuevas redes neuronales, la cual permite la plasticidad neuronal y, de una u otra manera, cambiar nuestras conductas. Pero para ello, ¿qué es necesario? Crear, generar ambientes saludables. ¿Y quién genera un ambiente saludable? Es el adulto, pues. Por eso les mencionaba, todos nosotros somos responsables de lo que es la salud mental. Muy bien, vamos a continuar. Siempre hay que tener presente estos pequeños detalles, ¿no? El impacto de la violencia, como les decía, deja huella tanto en el cerebro como en la vida de la persona que lo padece, quien es la víctima. Por eso hay una alta tasa, ¿no?, de probabilidad de que una persona que ha vivido en ambientes violentos, no solo en la familia, sino también en el contexto donde se ha desarrollado, vuelva a reproducir, ¿no?, esta práctica de la violencia, la vuelvan a repetir como si fuese en cadena. Ahora, también les había mencionado que hay diversos factores que interactúan, que modelan la conducta violenta. Ya un poquito hemos hablado del aspecto biológico,
En el aspecto social, ¿qué puede pasar? Tal vez si es que nosotros estamos vivenciando una situación, un ambiente donde hay un consumo excesivo de alcohol y usted sabe que el alcohol en un principio genera una desinhibición en la conducta de la persona, ¿no? Se vuelve más agresivo. Y no solo eso, tal vez hay personas que en el contexto donde nosotros nos vamos desarrollando, hay consumen drogas. Si hemos sufrido maltrato durante nuestra infancia, durante nuestra niñez, también es un condicionante social. Ojo, también podría ser cuando vamos creciendo la posibilidad ocupacional que tengamos, las oportunidades laborales. A veces son personas que lamentablemente la sociedad no le ha brindado a través de las diversas instituciones la posibilidad de desarrollarse tanto a nivel personal como social, entonces va generando una ira y no ha encontrado qué cosa, cómo canalizar esa conducta negativa. Por eso es que les mencionaba hace instantes el tema del confinamiento, ¿no? ¿Por qué se incrementó la violencia? Porque tal vez muchas de las personas no han podido canalizar esa conducta violenta y la han proyectado, la han reflejado en las personas que son de menor poder que él, que puede ser la pareja y los hijos. Por otro lado, tenemos también el factor psicológico. ¿Qué implicaría pues el factor psicológico? ¿Qué factores implica? Por ejemplo, en lo que es la conducta violenta, en el factor psicológico estaría relacionado a que la persona esté experimentando cuadros de depresión, baja autoestima, estrés. El estrés también es un gran predictor para que se pueda ocasionar la conducta violenta. Como les había mencionado hace instantes, trastorno de la conducta del sueño, lo cual va a desencadenar trastorno de la conducta alimenticia, la sensación de culpa, los trastornos de ansiedad que pueden estar implicados en todo lo que hablamos de esta triangularidad. Entonces, de esa manera nosotros podemos entender cómo se da el tema de la violencia, ¿no? Todos estos factores que se van a ver implicados. Bien. Otro detalle importante que vamos a encontrar aquí, las personas con una alta vulnerabilidad son las que están más predispuestas pues a padecer de ataques violentos. En este caso hablamos nosotros de los niños, hablamos de las mujeres y los ancianos, ¿no? Hay muchos ancianos, por ejemplo, que viven en casa. Hay un fenómeno, pues, ¿no? Que se puede dar, que no son bien cuidados ni atendidos por los hijos o familiares que viven dentro de su entorno familiar, ¿no? Es el síndrome del abuelo fantasma, ¿no? Que él está presente en vida, pero no se lo toma en cuenta, no se lo visibiliza de forma afectiva emocional. El ciclo de la violencia, que creo que muchos de ustedes lo conocen, solo esto es para reforzar un poquito. Ahí incluye tres fases, pues, ¿no? La fase de la tensión, en donde se va cargando, como se dice, toda esta futura o probable conducta violenta que implica insultos, tal vez gritos, ¿no? Amenazas, humillaciones hacia la persona que es más débil. Esto puede durar semanas, meses, pero ya la persona está cargándose pues, de esa energía negativa hasta que se da la fase de agresión, ¿no? En la cual, como decirte, estalla la conducta. Esto se da en un promedio de 24 a 72 horas, donde el maltrato se hace efectivo y generalmente el maltrato es físico, ¿no? Pasado este momento, el sujeto que realiza el acto violento, ¿no? De una u otra manera trata de justificar el acto y la persona que ha sufrido, en este caso la víctima que ha sufrido el acto violento, comienza a tener la sensación de culpa todavía, justifica. Y aquí nuevamente en esta fase de la luna de miel, el sujeto comienza pues a hacer promesas que va a cambiar, ¿no? Aquí vienen los regalos hasta que se establece nuevamente la relación y vuelve a generarse la conducta violenta. Es muy importante aquí tener en cuenta a los profesionales que son o cumplen el rol de la atención primaria, ¿no? ¿Quiénes son esas personas que cumplen la atención primaria? Cuando se establece una denuncia, obviamente estamos hablando de las fuerzas policiales, los que van a registrar la denuncia. Si va el médico legista, ¿no? Igual, que son personas que tienen que estar preparadas, capacitadas para poder describir de forma objetiva, ¿no? En caso de que haya ocurrido cualquier tipo de violencia. Muy bien. Algunos datos que aquí he citado para ir concluyendo ya con lo que es esta reflexión. Espero que
haya servido para consolidar muchos aspectos. Por ejemplo, 1 de cada 3 mujeres en el mundo es víctima de violencia física o sexual, ¿no? Imagínense, es alta esta práctica de la violencia hacia la mujer. Hablamos también que más de 736 millones de mujeres han sufrido ese flagelo en manos de su pareja o por personas, ¿no?, que son cercanas a ellas en promedio de edad entre los 15 a 24 años, ¿no? O tal vez han tenido una relación íntima entre los 25 años que han padecido esta violencia. Obviamente, con lo que es el confinamiento y el COVID, esto se intensificó, ¿ok? En el caso de los niños, obviamente que son, aquí estamos hablando de los menores de edad, ¿no? Que recuerden, los menores de edad son pues los menores de 18 años, ¿no? Entonces, aquí hablamos, miren, más o menos que más de 1.000 millones de niños entre los 2 a 17 años en todo el mundo han sido víctimas de violencia y abuso físico o sexual, así como también han sufrido un tipo de abandono emocional, especialmente en este último año, ¿no? Hay que tener en cuenta estos detalles, ¿ok? Obviamente, la violencia que nosotros vamos a sufrir o hemos sufrido en la infancia o en la niñez van a mermar nuestra salud, tanto física como psicológica, ¿ok? Obviamente se va a afectar el bienestar durante toda nuestra vida. Entiéndase pues que el bienestar es buscar un equilibrio emocional, psíquico, físico, el cual va a permitir el normal desarrollo de la persona. A nivel, pues, en nuestro país, había tomado también algunos detalles de miren cómo se da la prevalencia de lo que es la violencia física, ¿no? 6 de cada 10 niños y niñas y adolescentes, entre ellos, han sido golpeados una vez en su vida, ¿no? Dentro del hogar. La violencia psicológica, más del 70% de niños, niñas, adolescentes, especialmente las mujercitas, han sufrido este tipo de violencia. Y también tenemos otro dato por aquí, que es la violencia sexual, ¿no? Más del 35% de adolescentes han sufrido, pues, alguna vez en su vida algún tipo de violencia sexual. Esto de acuerdo, pues, a la encuesta llevada a cabo por el INEGI, ¿no? La Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, el INARES, aquí en el Perú. A modo de reflexión, a modo de conclusión, ¿qué podemos ir más o menos nosotros teniendo en cuenta, ¿no? Debemos tener en cuenta qué factores ponen en riesgo, identificar qué factores ponen en riesgo o aumentan, ¿no? La práctica de la violencia. Ese es por un lado. Así también, qué factores pueden aumentar o poner en riesgo el hecho que se cometan actos violentos. ¿Qué tanto también están siendo eficaces los programas de prevención en relación a la conducta violenta? Desde mi óptica, todo parte por la educación. Por eso, la educación es una vacuna contra la violencia. Es una de las frases que he podido rescatar, de las que he podido analizando, sí, pues. Porque recuerden que la educación empieza en casa, la educación que se da, tal vez no con un objetivo diseñado, no a nivel formal, es una educación informal, pero esta se complementa en la escuela, en los centros de educación, ya sean en todos los niveles, ¿no? Hoy en día que hablamos también de la violencia que se da a través de los medios informáticos, mucho cuidado también con ello, ¿no? El ciberbullying también que apareció. Entonces, hay que tener en cuenta este detalle y recordemos esto, ¿no? Los gritos no educan, solo ensordecen el corazón, bloquean el pensamiento, destruyen el respeto y obviamente nos vuelven violentos. Y esto es todo lo que hemos analizado en esta expresión. Espero haber de una u otra manera, haber podido ser explícito en esta temática de lo que es la violencia en su relación a lo que es el cerebro y el comportamiento. ¿Sí? Si tienen alguna consulta, creo que las van a ir dejando en el chat. Si está Laurita por aquí. Laurita, ahí está Laurita. Gracias, Jesús. Muy interesante el tema. Hay varias personas que me están escribiendo que está muy interesante la forma en que lo estás abordando y sobre todo que es un tema bien extenso que no solo abarca la parte psicológica, sino biológica, social
Y justamente lo que tú mencionas, eso es importante, ¿no? Al final lo que mencionas sobre la educación también es algo básico, ¿no? Y no educación escolar solo, sino la educación en casa desde que son niñitos, desde que se está formando ese ser humano, entonces yo creo que ahí es base. Tenemos, me parece, varias preguntas. Noelia nos va a ayudar con las preguntas. Sí, buenas tardes, gracias por la ponencia. Tenemos una pregunta de Kelly Agapito que dice, buena tarde, gracias al ponente por la excelente y reflexiva presentación. Quiero saber en qué fase del ciclo de la violencia se registran mayores índices de toma de conciencia por parte del agresor y por parte del agredido. Uy, interesante. Habíamos visto, pues, en esa fase del ciclo de la violencia, la toma de la conciencia. En primer lugar, tenemos que identificar desde mi óptica el nivel de conciencia que tiene la persona que es la víctima. Por ahí tenemos que empezar, ¿no? En la última fase, que es la fase de luna de miel, la persona que es el victimario toma conciencia. ¿Por qué? Porque de una u otra manera se da cuenta de que le ha ocasionado demasiado daño a la persona, pero no la quiere perder, pues. Por eso es que cambia la actitud, ¿no? Cambia su forma de actuar. Por eso dice la fase de la luna de miel. Por ahí estaríamos más o menos él. Pero en primer lugar, tendríamos que identificar el nivel de conciencia que tiene la víctima acerca del victimario. Porque en muchas ocasiones la víctima lo que ha desarrollado más es el sentimiento de culpa y va a justificar al agresor, y es ella la que se va a sentir sobre todo culpable. Por eso le decía en algunos momentos atrás, por ejemplo, ¿no? Él no es así, sino que yo lo he provocado. ¿Te das cuenta? Entonces hay que ver el nivel de conciencia. Por ahí más o menos daría una respuesta a tu pregunta. Bien, parece que hay otra pregunta más. John Rivera. Doctor Jesús, muy buenas tardes. En verdad, muchas gracias por su ponencia. Fue magnífica la exposición, sobre todo también de las cifras. Quisiera hacerle una pregunta, un poco más yendo al tema de salud pública. ¿Usted considera, como especialista, que debe incluirse el tratamiento farmacológico a las personas que son violentas, ya que muchas veces el tratamiento psicológico que se le imparte tanto al agresor y a la víctima no suele ser suficiente? Y agregando este punto, en algunos estudios explican que el agresor ejecuta la violencia y manifiesta un sistema de recompensa, porque cada acto violento que ellos realizan es como una plena satisfacción. Entonces quisiera saber básicamente si el tratamiento farmacológico también sería una opción como solución en algún caso hipotético, claro. Muchas gracias por Okay. la... Muy bien, John, muy buena pregunta. Y yo voy a partir, y creo que ahorita tú también que eres especialista en lo que es el campo de la salud. Aquí podríamos abordarlo desde un equipo interdisciplinario. Hoy en día se trabaja de esa manera, ¿no? Sí podría aplicarse lo que es la parte farmacológica, obviamente cuando la intensidad de la agresión es elevada, pero también a través de las psicoterapias se aborda el tema. Y a eso le agregas, ¿qué cosa? Le podrías agregar un elemento emocional. El factor de soporte emocional, ¿quién es? Es la familia. Hoy por eso ya hablamos de un equipo interdisciplinario y también multidisciplinario para afrontar los temas de la violencia. Obviamente, con lo que estoy mencionando y el conversatorio, la ponencia que hemos tenido hoy día, no solucionamos esta problemática, porque esto no es de ahora, pero sí podemos abordarlo desde nuestro mundo próximo, nuestra familia, nuestra comunidad, lo más cercano poco a poco. John, en referencia a la primera pregunta que me haces, esa es mi apreciación. Sí puede abordarse, pero obviamente tiene que elaborarse un buen diagnóstico y dependiendo también el índice de violencia, en este caso la intensidad de violencia que está experimentando pues el agresor. ¿Ok? Esa es la primera. John, me mencionabas una segunda parte. Sí, la segunda parte es que muchas veces, o sea, por ejemplo, a pesar que se da el tratamiento psicológico tanto para la víctima y como para el agresor, Claro. no funciona
o hay poco, o sea, más que todo por la víctima, ¿no? Porque muchas veces se ve que la víctima incluso, como usted comenta, logra justificar. Entonces, qué otras medidas aparte? Porque, o sea, por ejemplo, hay muchas medidas que ya se implementa el Estado, el tratamiento, pero aún así los índices de violencia suelen ser bastante altos. Incluso hay una película que me impactó mucho que se llama Te doy mis ojos, una película española donde retrata exactamente el ciclo de la violencia y a pesar de cómo esta persona, el agresor, va a terapia, influye más en agredir a su pareja hasta el borde de dejarla expuesta psicológicamente, eh, pues viendo estos casos y las cifras incluso, ¿qué pasa si no funciona todo este método, esta intervención multidisciplinaria? Sabiendo que el Yo, sistema de recompensa de ellos en algún momento funciona así de recompensa, ¿no? Castigo, hago impugnación y me siento bien. en este caso, por ejemplo, la persona que es el agresor ha logrado generar lo siguiente: mientras más te golpeo, más placer siento. Claro, es algo sádico, ¿no? Pero eso es, más te golpeo, más placer siento. Entonces, él está entendiendo mal, ¿qué cosa? Un reforzador. Los reforzadores positivos obviamente son situaciones agradables para toda persona, pero él, como está, hay una alteración, ¿no? Del entendimiento de la conducta agresiva. ¿Cómo lo entiende él? De esta manera: te golpeo, siento placer, mientras más te golpeo, más placer siento, y lo va reforzando, lo va reforzando, lo va reforzando. Ahora, de hecho, ha fracasado en muchas situaciones, lamentablemente, los tratamientos, ¿ok? Pero, ¿por qué puede ocurrir esto? Es que hay muchos enfoques. Mira, hay enfoques cognitivos conductuales que abordarían en principio la reestructuración cognitiva en la persona que padece de agresión. Hay una situación de dependencia, eso es claro, porque la persona que es víctima de agresión y no quiere cortar esa relación, que no es sana, obviamente, ¿qué hace? Permanece ahí. Entonces, lo que tendría que trabajarse en esa persona, desde mi óptica, en principio es la parte cognitiva. Hay que hacer una reestructuración de su pensamiento. Y obviamente implicaría que entienda su valoración, restablecer su autoestima, su autoconcepto, ¿no? Porque recordemos, pues, que el autoconcepto es la base para adquirir una identidad y la identidad va a consolidar nuestra personalidad. Pero si la persona obviamente no quiere cortar, es porque esa relación que es insana aún se está sometiendo a él. Entonces, yo más o menos lo entiendo de esa manera, yo. Por ahí más o menos voy. Entonces, de hecho van a haber una serie de prácticas y mecanismos, terapias que se empleen, pero hay que hacer una reestructuración cognitiva en la persona que es la agredida, en la víctima. ¿Qué es lo que ha ocurrido en ella, no? Que ha generado que siga con el sujeto que es el agresor. Y de pronto, si tú analizas la historia familiar, puede ser que en su casa se dio la misma situación. Hay muchas experiencias documentadas en las cuales, por ejemplo, y también en algunos casos, yo me acuerdo cuando hacían los alumnos internados, llegaban pues algunas chicas que han sufrido de maltrato, ¿no? Y cuando recordaban sus experiencias, decían ellas, por ejemplo, yo recuerdo que mi papá abusaba, golpeaba a mi madre, y yo decía, nunca voy a estar con un hombre. Por el contrario, de esa manera, ¿no? Al hombre lo voy a tener bajo mi zapato. Oiga, y en la mayoría de los casos no es así. No es así. ¿Por qué? Porque se ha quedado introyectado, pues. Por eso habíamos hablado que nuestro cerebro expuesto a la violencia, obviamente, genera más violencia con el paso de los tiempos. Yo más o menos así lo enfoco yo, ¿no? Por ahí más o menos lo podría Sí, abordar. doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por la explicación. Ok, Muy bien, tenemos, dime Laurita. tenemos otra pregunta más. Ok, La siguiente pregunta es de Gabriela Montes. Ella pregunta, buenas tardes, excelente ponencia. Me gustaría saber si los niños que sufrieron o han presenciado algún tipo de violencia, una vez adultos, suelen generar conductas violentas como victimarios, pero también pueden ser víctimas.
ya que vivenciaron violencia en en su infancia. Sí, se puede dar ambas situaciones. ¿Por qué? Porque recuerden que en la situación de violencia hay una relación de poder. ¿Por qué? Por ejemplo, mire, supongamos que yo voy al trabajo y de pronto el gerente me dice, oye, ¿sabes qué, Jesús? Tú eres un inútil. A mí ya me incomodó, no me va a gustar que me diga inútil, pero es el gerente, me puede despedir. Entonces me contengo, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado en los trabajos? Entonces te contienes. Ya cambió toda tu estructura. Y si te lo he hecho repetidamente, peor. Llegas a casa, tu mujer, tu esposa, tu enamorada, ¿qué ves? Oye, no me fastidies, tú no sirves para nada tampoco. Entonces, mira cómo lo vas desplazando a alguien que tiene menos poder. Esta persona, el hijito, pasa por ahí, mami, mami, sal mocoso del diablo, le dicen, ¿no? Expresiones coloquiales. Estoy utilizando el lenguaje coloquial, porque eso es la práctica, pues, ¿no? Entonces, sal mocoso. Y al niño ya lo ofuscaste, relación de poder. Pero, ojo aquí, ese niño, cuando crece, puede realizar la misma conducta siempre y cuando él sienta que tiene más poder que el otro, o a la inversa. También se puede someter a alguien que tiene más poder que él, pero generalmente él es el que busca imponer su poder. Así es, así más o menos se entiende. Bueno, Jesús, hay varias preguntas, pero ya el tiempo nos gana y tenemos otra Sí, ponencia en 3 minutos. sí, me imagino, Pero yo quisiera me imagino. a una, Muchas gracias. de repente en una próxima ponencia para hacerlo, para discutir un poco más sobre este tema tan interesante, y que veo que las personas tienen muchas preguntas, ¿no? Sobre este tema. Y de repente puedes dejar por ahí tu correo institucional para que puedas, las personas puedan contactarte, algún correo en el chat. No, Y, claro, no hay ningún problema. y así puedan comunicarse contigo directamente. Entonces, también quisiera aprovechar esta oportunidad para hacerte la invitación a que tú estás cordialmente invitado a ser parte de Chapter Perú, porque sabemos todo el cariño que tienes hacia la investigación, hacia la educación, hacia la docencia, y pues nos encantaría que seas parte de nuestro grupo. Bueno, esas serían todas las palabras que tengas de ti y me gustaría que des tus palabras finales ya para terminar esta sesión. Wow. Muchas gracias. Esa es una sorpresa muy increíble. De manera, muchas gracias por la invitación, eh, Laurita. A mí de verdad me satisface, me llena de placer el poder compartir un poco el conocimiento que hemos ido adquiriendo, porque como les decía al inicio, más que enseñar, uno tiene más que compartir en la vida, ¿no? Definitivamente es un proceso de construcción y Dios mediante, mientras más podamos compartir, aquí estamos para interactuar, como lo dijiste muy claramente, si alguien tiene algún diálogo por ahí, alguna pregunta en la cual considere que yo puedo disipar sus dudas, pierdan cuidado, vamos a estar dialogando, te voy a dejar mi correo, tal vez mi WhatsApp para que alguien se gusta comunicarse conmigo, no tengo ningún problema. Agradecerle a ustedes nuevamente por la invitación a la ponencia el día de hoy. De hecho, todos nos hemos hecho un espacio, gracias a las personas que están presentes, por brindarnos también su tiempo, su paciencia. Espero haber llegado de manera precisa, porque al final esa es la idea del conocimiento, ¿no? Poder compartirlo con un lenguaje claro, conciso y aplicarlo sobre todo. Busquemos nosotros generar mentes sanas, niños sanos, pero generando ambientes saludables. Y eso no depende solo del Estado. Eso hay que ser bien realistas en ese aspecto. Depende de cada uno de nosotros. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Yo no puedo ofrecerte amor si es que yo no me amo. Con esa reflexión concluyo la ponencia. Un fortísimo abrazo a todos ustedes. Gracias por su presencia. Que Dios los bendiga nuevamente y cuídense mucho. Hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense mucho.